Hola, hola chavos, ¿cómo están? Chavos y chavas, ¿cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy pues vamos a iniciar con el estudio de lo que es la integral definida. Entonces nuestro tema va a ser integral definida. Bueno, espero que todo el mundo haya visto el video del profe Damián. Si ustedes se fijaron en ese video, ahí les dan todo el fundamento matemático de dónde procede lo que vamos a llamar la fórmula o vamos a llamar el teorema fundamental del cálculo, sí, que es sumamente importante para esto de las integrales definidas. Espero que lo hayan entendido bien. Pero si hay alguna duda, pues pueden preguntar a través de mi correo, si hay alguna duda que hayan tenido. Pero creo que fue bastante claro en la forma de la exposición de Damián, ¿verdad? Que es un chavo que es argentino, pero que pues está muy dinámica su clase, ¿sí? Como ustedes lo vieron. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeñísimo resumen de lo que estuvimos viendo, o lo que se estuvo viendo ahí en ese video. Bueno, primeramente, pues debemos saber que la integral indefinida, que es la que estuvimos trabajando durante un buen rato del semestre, pues esa integral definida, lo que estamos obteniendo de resultado, pues es una familia de funciones. Por eso aparecía la famosa constante c. Sí, ustedes lo observaban siempre que poníamos más c al final de hacer la integración indefinida. Y ahora la integral definida, pues vemos que es un número, es un valor numérico que está asociado con un área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, esa es la situación geométrica que tendríamos que considerar para la integral definida. De ahí entonces, si ustedes se fijaron todo el procedimiento que hubo, que fuéramos tomando los pedacitos con la famosa integral de Riemann, y de ahí llegamos a concluir, o se llegó a concluir, lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Entonces en el teorema fundamental del cálculo, pues tenemos una función continua que se denominó f, y que va de un intervalo a b, de un intervalo de a b, y se está obteniendo una antiderivada f mayúscula, ¿sí? Y que eso nos da lugar a que tendríamos que hacer una resta de, al sustituir el límite superior, menos al sustituir el límite inferior. En otra palabra, si tenemos una integral definida, cuyos límites van de a y b, de una función f de x, diferencial de x, esto es igual a la antiderivada, ¿verdad? Sustituyendo entonces el límite superior menos el límite inferior. Y esto, pues en resumen, es la fórmula que nos manejó en el video Damián para entender ese teorema fundamental del cálculo, que nosotros aquí pues simplemente lo vamos a aplicar para resolver situaciones de ejercicios meramente prácticos, ejercicios de aplicación de la integral definida, y después volveremos a ver problemas. También es importante recordar algunas cuestiones y lo vamos a hacer a través de una situación ejemplificada. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente integral definida. Si tenemos la integral que va de 1 a 2 de la función x diferencial de x, ¿sí? Vemos entonces aquí lo siguiente. Si ustedes se fijan, la función, pues es, si la ponemos así, f de x es igual a x. Si recordamos, pues esta función conduce gráficamente a una línea recta, ¿sí? Entonces, esa línea recta, recordando algo también de secundaria, pues tiene la línea recta esta forma, ¿sí? Usando la nomenclatura de la secundaria, vemos aquí que la pendiente vale 1, que sería el coeficiente que tiene x. La ordenada al origen, en este caso, pues vean que vale 0. Ahora, si nos vamos un poquito a la geometría analítica, pues recordemos que la pendiente pues es la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, que si nosotros tenemos esta expresión, sería la tangente de alfa, pues vale 1, que es el valor de la pendiente. Si sacamos el ángulo, tomamos el arco tangente de 1, pues eso nos va a dar lugar a un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces es una línea recta que pasa por el origen y que su inclinación
respecto del eje de las X positivas, pues es de 45 grados. Bueno, vamos a ver, vamos a ilustrarlo. Entonces aquí si yo lo pusiera gráficamente, aquí sería mi recta, cuyo ángulo pues vale 45 grados, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la recta que tendría yo de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener en la integral definida? Pues dijimos que es un número, y ese número pues está asociado con una área bajo la curva. Entonces si yo hago el dibujo correspondiente a esta situación, tendríamos esto, y entonces aquí pues sería 1, aquí sería 2, ¿sí? Entonces tendremos que sería esta figurita, que la voy a sombrear, de la cual voy a obtener entonces su área. Entonces en el momento que yo haga esta integral definida, lo que voy a estar encontrando es el área comprendida entre 1 y 2, que sería esta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa y luego vean cómo lo vamos a asociar con cosas que aprendieron incluso en la primaria. Fíjense, vamos viendo. Entonces voy a poner nuevamente aquí integral definida de 1 a 2, ¿sí? Sus límites son de 1 a 2, este es el límite superior y este es el límite inferior de x diferencial de x. Aquí pues simplemente integramos como hemos aprendido, utilizando nuestras fórmulas o utilizando nuestros principios que vimos al principio. Bueno, entonces aquí integrando pues quedaría x cuadrada entre 2, cuyos límites son de 1 a 2, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces ahí ya está integrada. Ven que aquí ya no pusimos la constante de integración porque es una integral definida y estamos aplicando ese teorema fundamental del cálculo, o vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir aquí el límite superior y después vamos a sustituir el límite inferior para que tengamos esto, esta diferencia que nos marca el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí la x valdrá 2 al cuadrado sobre 2. Muy bien. Luego menos sería el límite inferior, el que vamos a sustituir sería 1 al cuadrado sobre 2. Bueno, vuelvo a insistir que aquí vean que ya no hay ninguna c. Entonces lo que estoy obteniendo ahorita pues es esta área que tengo aquí comprendida entre la función de x, que es esta recta, con el eje de las x, que es esta partecita, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces veamos qué está ocurriendo. Aquí sería 2 al cuadrado, 4, entre 2, 2, menos 1 al cuadrado, 1, entre 2. Ahora de aquí, haciendo esta operación, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3 medios. Muy bien, entonces la integral me está dando 3 medios. Ahora si lo asocio con el área ahí, pues decimos que serían 3 medios unidades cuadradas, o 1.5 de unidades cuadradas de esta serie del área. ¿Sí? Vamos a ver qué relación tiene entonces, dijimos, con lo de la primaria. Si ustedes se fijan detenidamente en esto, por eso puse este ejemplo muy sencillo, para que puedan ver la interesante del cálculo. Bueno, vean aquí, noten ustedes que esta figura que se está formando con el eje X y la recta, pues vemos que este es un trapecio, ¿sí? Es un trapecio rectángulo. Bueno, entonces si recordamos de la primaria, para calcular el área de un trapecio, pues nos enseñaron, mecánicamente o como fuera, que es la base mayor más la base menor por altura entre 2. Muy bien, entonces si yo sustituyo y hago estas operaciones, vamos a ver, bueno, como este ángulo vale 45 grados, pues también con el eje Y forma un ángulo de 45 grados, por tanto, aquí también valdrá 1, y aquí valdrá 2 para este caso en particular. Bueno, muy bien, entonces veamos, ¿cuál es la base mayor? Pues de aquí a aquí, entonces la distancia que hay de aquí a acá, pues vale 2 unidades, más la base menor, pues es esta distancia de aquí a aquí, que sería 1, por la altura. Entonces la altura pues sería esto, entonces 2 menos 1, pues me queda 1, entre 2, si vemos el área es igual, 2 más 1, 3, por 1, 3, entre 2, pues me da 3 metros, que es exactamente lo que yo tengo aquí. Entonces, bueno, pues entonces, ¿para qué aprendemos esto otro? Bueno, pues ya vieron también en el video que es útil para situaciones que
cuyas funciones pues no son líneas rectas como la que tenemos aquí, que es muy sencilla, ¿no? Porque qué tal si yo tengo, por ejemplo, una recta como esta, pues ya no hay una fórmula específica para calcular las que hayamos aprendido en la primaria o en la secundaria, ¿sí? Entonces aquí entra en acción muy interesantemente el cálculo, porque si yo voy a encontrar el área bajo esta curva entre los límites de A y B, lo que voy a obtener pues, es esta área. Como ven ustedes, pues no es un rectángulo, ¿sí? Ven que es un cacho de curva aquí también, ¿sí? Entonces entró en acción el cálculo, que ya vieron en el video, todo lo que pasaba, todo el fundamento, cómo fue procediendo hasta llegar a este teorema fundamental del cálculo. Muy bien, ven qué mágica es las matemáticas, ¿no? Por eso pues, la importancia de ir aprendiendo matemáticas desde niveles básicos para poder entender pues, las situaciones de más superiores, ¿no? O de matemáticas superiores. Como ustedes ven, pues no es cosa del otro mundo, simplemente es pues irse fijando, ir aprendiendo y listo. Bueno, muy bien, por lo pronto, ahorita aquí le dejamos en esta mini explicación que dimos y pues vamos a continuar pues ya haciendo ejercicios, aplicando las fórmulas que ya aprendimos de integración, ¿sí? Incluyendo las técnicas de integración para algunos problemas. Bueno, muy bien, entonces aquí te dejamos, chavas y chavos, nos vemos, adiós.